Hola, bienvenidos. Cada año mueren casi 600 hombres por cáncer de próstata en el Uruguay y se detectan casi 1.500 casos. Desde hace algún tiempo, no mucho tiempo, se lleva a cabo durante todo noviembre el Noviembre Azul, este mes para concientizar sobre el cáncer de próstata. Un país, y los técnicos que nos visitan hoy, no le ha hincado el diente seguramente como ellos quieren o la medicina quiere a el cuidado y la protección que debemos tener los hombres. Y por otro lado, los hombres que no tenemos esa particular atención con respecto a nuestra salud, porque en un carnet de salud, por ejemplo, de una mujer, se exige una mamografía, se exige un Papa Nicolau, hay días libres para las mujeres para que puedan tener en sus trabajos la posibilidad de salir y realizarse estas cuestiones. Nosotros estamos en un plano superior de la nada misma, ¿no? Porque ¿cuál es el plano superior? Pero lo vamos a hablar con ellos. Y vamos a recibir con mucho gusto al doctor Juan Yandianes, presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología. Doctor, bienvenido. Juan, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Muchas gracias por permitirnos difundir esta campaña de Noviembre Azul, que es sumamente importante para nosotros como población uruguaya. Como tú bien decías, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre Uruguay. Y te voy a hacer poner un punto ahí. Te hago poner un punto ahí y ya te arranco contigo porque tengo también al doctor Diego Abreu. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Realmente es un placer estar acá y poder ayudar en conocimiento de esta entidad, de esta patología a nivel nacional. Bien, ya hay algunos compañeros que están dispuestos a hacer una especie de consulta ficticia al aire, así que eso va a ser en el tercer y cuarto bloque. Apta para todo público, obviamente, ¿no? Pero algunas preguntas que me han tirado arriba de la mesa que no se animan a hacerle a ustedes, las voy a hacer yo. Perfecto. En el caso del doctor Diego Abreu, es urolaparoscopista y cofundador, coordinador de Latin American Renal Cancer Group. Después nos vas a contar de qué se trata esto también, porque es una distinción para Uruguay, además, que muchos de nuestros técnicos, Diego ya, al estar en algunos cargos, cree que tiene unos cuantos años, ojalá yo tuviera los años que tiene él, pero seguro, cada cual sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Vamos a hacer un disparador que hemos tomado, no al azar, pero sí hemos tomado por lo menos 4 especialistas, algunos muy conocidos de ustedes, de nuestro país, que muy brevemente, 30, 40 segundos cada uno, van a situar también el tema, lo van a poner arriba de la mesa. Alta, tumores más agresivos. La incidencia nuestra de cáncer de próstata es alta. Importa el tema porque es de los cánceres más comunes en el hombre. En América Latina es la causa más frecuente por muerte, el cáncer de próstata. Tiene una incidencia en Uruguay que oscila entre alrededor de 40 por 100.000. Con una mortalidad también que es alta, en el entorno del 20 por 100.000 varones. Que creo que el Noviembre Azul va más allá del cáncer de próstata, va en la salud masculina. Obviamente que impacta mucho más el tema del cáncer de próstata, pero podemos cuidar otros aspectos de la vida sexual, reproductiva, del varón, de otros tumores, de otros cánceres que también se pueden controlar, el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón, en fin. Claro que la vedette es la próstata. Y la vedette es la próstata porque es el más frecuente en el hombre, porque la verdad que se puede diagnosticar muy tempranamente, 10 o 15 años antes que de nada, con un simple examen de sangre y quizá un tacto rectal. Y con eso nos adelantamos 10 o 15 años a la historia de la enfermedad. Entonces, impacta mucho. La mortalidad del cáncer de próstata, más del 70-75% de los cánceres de próstata se mueren por encima de los 75 años. Pero también existen edades precoces, edades más jóvenes, donde se puede desarrollar el cáncer de próstata, y ahí influye mucho en lo que es la parte genética. Aquellos que tienen un familiar de primer grado, portador de un cáncer de próstata, duplican la posibilidad de tenerlo. Aquellos que tienen 2 familiares de primer grado la triplica. Y después está toda la carga genética también en aquellos pacientes de raza negra, que hay que empezar a controlarlo en edades más precoces, a los 40 años, porque se ven los tumores a edades más jóvenes y también en tumores más agresivos. Uruguay se ha caracterizado siempre por tener una incidencia similar al resto de los países desarrollados de Occidente, es decir, la incidencia nuestra de cáncer de próstata
es alta. Estas cifras que tú manejabas son el reflejo de la última evaluación de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, las últimas cifras. Y bueno, y resta todavía un poquito, complementando lo que decías en la presentación, resta un poquito evaluar el impacto de la pandemia en el diagnóstico de este tipo de tumores. Cualquier grado 1, 2, 3, 4, 5 en urología que nos esté mirando sabe bien que en los mediados del siglo XIX fue que se detalló lo que podría ser el primer caso documentado de un cáncer de próstata. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos llegando casi a los 200 años de una primera detección o de encontrar el problema. Sin embargo, creo que cuando ustedes arrancaron la facultad, todavía esto no tenía la fuerza que ustedes le quieren dar ahora. Digo, no sé si me equivoco o no. Arranco contigo, digo, por eso. Sí. Porque haciendo el programa Compromiso Salud con el doctor Eduardo Bianco, yo les contaba antes de empezar, viendo bibliografía, sí, bueno, primer caso documentado en 1853, no me acuerdo ni el nombre, creo que fue en Londres, revista científica, tal y tal. 180 años, 170 años, ¿y por qué tiene tanta fuerza hace poco tiempo? Exacto. Siempre hay un antes y un después, digo, o sea, y sobre todo en medicina. En realidad, lo que muestra la evidencia es que hace ya, desde 1991, que el profesor Catalona, profesor prominente, yo me formé hablar de Catalona realmente era hablar de la persona tal vez que más sabía de cáncer de próstata, es un urólogo americano, fue el primero que él describió la relación del PSA, que es una molécula que había sido descubierta y ya notificada unos años antes, de la relación que tenía con el cáncer de próstata. Y desde ese momento hubo un quiebre realmente en lo que tiene que ver con el diagnóstico, por tanto las curvas de incidencia aumentaron muchísimo. Ahí puede decir que es el arranque del antígeno prostático. Sí, 1991 el PSA. Estados Unidos. Exacto, Estados Unidos. En el 94, posteriormente, la FDA lo aprobó, lo utilizó. Previamente lo había considerado en la década de los 80, 90, perdón, lo había considerado para evaluar la evolución del cáncer de próstata, ni siquiera para el diagnóstico. Pero fue el profesor Catalona en Estados Unidos, que aún sigue publicando. Yo antes de ayer, leí un artículo de él en revista norteamericana de urología, en la cual, del 2020, en el cual hace todo un análisis detallado de todo lo que es la historia y el desarrollo, obviamente, en el cáncer de próstata. Y bueno, este marcador, que fue un hito, sinceramente fue un hito, cambió muchísimo y obviamente un impacto, vamos a hablarlo después, de la mortalidad. Bien, y vamos a arrancar por ahí, Juan, en el tema de lo que ustedes llaman el seguimiento, el screening, la detección precoz, y la detección precoz es sinónimo de evitar males mayores e incluso salvar vidas. Allí alguien decía algo que a ustedes les preocupa y que les desveló en estos últimos 2 años, el tema de la pandemia, por ejemplo, porque allí no hubo prácticamente, hubo 1 año y medio casi, salvo en casos graves, ¿no? No hubo consultas cara a cara prácticamente. Así es. Un poco primero complementando lo que decía el doctor Abreu. Acá en Uruguay el impacto del screening lo tuvo más o menos a partir del 2004. Se ven las gráficas de mortalidad de cáncer de próstata, cómo suben hasta el 2004, tienen su pico y ya empiezan a paulatinamente descender. Esos son datos de la Comisión de Lucha contra el Cáncer y la verdad son muy impactantes la curva, cómo cambia, y empezó a bajar cuando se empezó a utilizar y hacerse de forma más masiva el screening acá en Uruguay. Y por eso la importancia, esos son gráficas, son datos, y eso marca la importancia y el impacto que tiene el screening en la mortalidad, en disminuir la mortalidad. Como todos sabemos, el cáncer de próstata es una enfermedad oncológica y toda enfermedad oncológica es potencialmente curable cuando se detecta en estadios precoces, antes de que den síntomas o antes de que empiecen a dar metástasis o ramificaciones, o sea que dé compromiso regional o a distancia. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros como urólogos intentar diagnosticar y actuar. Para eso hay campañas de screening, hay varias campañas y hay varios protocolos de screening. Nosotros nos adherimos mucho a lo que es el plan de Europa, de la Unión Europea, que comienza el screening para la población general a partir de los 50 años y en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares
de primer grado sobre todo, padres o hermanos con antecedentes de cáncer de próstata, incluso madre o hermanas con cáncer de ovario, mama, se intenta hacer un screening más tempranamente a partir de los 45 años y también se vio una mayor incidencia en los afrodescendientes, por lo tanto también se incluyen en el screening precoz de los 45 años. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa. Yo se los dije antes de empezar que el tiempo va volando. Bueno. Vamos a cerrar este primer bloque. Y vamos a seguir en tema en este segundo bloque con respecto a esta detección precoz, lo que hacen en Europa, lo que hacemos acá, porque como yo siempre digo, yo puedo dar una mano y el canal también difundiendo esto masivamente. Pero después si en salud pública, si en mi mutualista conseguir que un urólogo me atienda es todo un repecho y yo no tengo ningún síntoma, porque quiero hablar también de cómo uno puede darse cuenta que puede haber problema con la próstata. Y 50 preguntas más, vamos a ver si nos da el tiempo. Perfecto. Ya venimos. No se pierdan la nueva colección de Men's Factory, una nueva temporada y un nuevo concepto. Estamos hablando de la mejor ropa de vestir que está allí en Francisco Acuña de Figueroa y Avenida del Libertador. Ustedes pueden entrar ya mismo a mensfactory.com.uy o ir directamente a Francisco Acuña de Figueroa, 1753 y Avenida del Libertador. De lunes a viernes de 9:30 a 18:30 y los sábados de 10 a 14. Horario ideal porque hay mucha gente que entre semana no puede ir. Vamos a traducir, aterrizar, Diego, qué es el screening. Se van complementando. Es mejor tal vez que Juan explicar lo del PSA y entonces ahí yo con la está. Es introducción. decir, qué es el PSA. Primero que nada vamos a hablar un poco qué es el PSA. El PSA es una proteína, es una glicoproteína que en realidad la próstata la secreta de forma normal. Su función básicamente es licuar el semen cuando sale, es más espeso y él licúa el semen para que tenga una migración de esos espermatozoides más fluida para fecundar. Esa es la función del PSA, de la proteína. Que se vio que el cáncer de próstata también aumenta el PSA. Pero subir el PSA es igual a cáncer de próstata, no. Se llama antígeno prostático específico en español, pero no es cáncer específico. Entonces eso es un concepto muy importante porque no es tengo un PSA alto, tengo cáncer. No son sinónimos y la mayoría de las veces por suerte no tiene cáncer. ¿Tá? Pero es un marcador de riesgo de tener cáncer y para nosotros es abrir más los ojos e intentar un poco hacer diagnóstico más temprano. Ya voy contigo, pero a mí había factores de riesgo allí, bueno, que hereditarios, los afrodescendientes, y dicen, contrólense desde los 45 años, desde los 50 años. Si alguien se va a pelear con las instituciones públicas o privadas, soy yo, no los voy a meter a ustedes en ese lío, ¿no? Pero seguro, si yo pago un seguro, ya que dije un seguro, y pago 10, 12, 15 mil pesos, me van a estar llamando todo el tiempo para hacerme los análisis y los controles periódicos, el que se hace cada año, cada 2 años, cada 3 años, de todo tipo. Ahora, en una institución común, yo no sé si a mí no me llamó nunca nadie. Usted se hizo un análisis, un examen para ver cómo anda de la próstata, que usted ya hace años que se lo tendría que estar haciendo. Entonces, ¿cuál puede ser un síntoma o cuáles son los síntomas que a alguien le pueden hacer decir, bueno, ¿cuáles son esos síntomas? Ok, te voy a complementar lo del screening. El screening uno tiene la creencia de que todos los pacientes, o sea, en realidad es dirigir, tener una política dirigida que como criterio, como política seguramente nacional o de salud, es decir, bueno, los pacientes que tienen 50 años, o de 50 años en adelante, el punto de corte que quiera, tenés que realizarle el PSA. Y eso fue muy discutido en el mundo, al principio no se creía, porque ¿qué pasa? El PSA cuando genera mucha morbilidad psicológica en el paciente. Si me están haciendo esto, por algo será. Y ahora te voy a contar, porque inclusive hay una recomendación, porque Juan estaba diciendo, sí, la Asociación Europea a partir de los 50 años, la Asociación Americana de los 55, pero ponen un punto hasta dónde parar. Y ese es un tema que después lo vamos a hablar y es bien interesante. ¿Por qué? Porque después de determinada edad se conoce
y lo vamos a hablar de la evolución y el genio que tiene generalmente el cáncer de próstata, porque hay que decir de que el 97% de los pacientes en Estados Unidos, según la base del SER, que es seguramente la más grande que tiene, epidemiológica, a los 5 años está vivo. Y eso es un dato que puede chocar, decir, opa, pero entonces no es un tumor tan malo. El tema que el screening está permitiendo hacer diagnóstico precoz. Y ese paciente, esa persona, cualquier hombre que viene y se controla y se hace el diagnóstico de un cáncer que está localizado a la glándula prostática, se va a curar. Se va a curar. La pregunta que me hacías, ¿es asintomático? Hay una frase muy interesante que dice, o sea, si no lo podemos prevenir, nosotros no podemos prevenir el cáncer, como la mayoría, y no podemos curar la enfermedad metastásica, por lo menos vamos a hacer diagnóstico precoz para tratarlo de forma oportuna y tratar de curarlo y mitigar los efectos de la enfermedad sistémica. O sea que es conceptualmente, para que la gente entienda, es una enfermedad que no da síntomas generalmente. Nosotros nos comportamos muy parecido al resto del mundo de Estados Unidos. Ellos en esa base de datos del SER dice que en torno del 80% más o menos son localizados, un 15% son tendidos regionalmente y solo un 7% metastásico. Y la realidad que el urólogo, que es quien capta el cáncer de próstata, pues manda a hacer la biopsia, nosotros realmente cada vez vemos menos metastásico. Y eso es producto de que están adhiriendo, están habiendo campañas, Noviembre Azul seguramente está colaborando y está habiendo una conciencia mayor del autocuidado, ¿verdad?, con respecto a esta entidad. Cuando ustedes hablan de, creo que les he escuchado textualmente a los urólogos, 3 pilares, ¿no? Están hablando del antígeno prostático, eventualmente, no sé si es ecografía que se hace en estos casos o qué es lo que se hace en imagenología, y el tacto rectal. Es decir, hablemos de esos 3 pilares de control, por ejemplo. Bueno, el antígeno siempre yo pregunto y ustedes me corrigen y me dicen, no, son 3 pilares, son 8, son 12, digo. Básicamente para el chequeo de próstata en sí, la próstata tiene globalmente 2 problemas, cáncer de próstata y la hiperplasia, la patología benigna de próstata. El chequeo de próstata incluye los 3 pilares que tú decías, el examen de sangre, PSA, que ya hablamos, el tacto rectal, que ahora voy a profundizar un poco, y después la imagenología, que nosotros nos basamos en una ecografía protourinaria, que eso básicamente nos ve el tamaño de próstata, relaciones, no es para el diagnóstico del cáncer. Hay otras imagenologías que no se usan de rutina, se usan más para estadificación, como tomografía o resonancia, pero no para el estadio inicial, para el diagnóstico. Vamos a entrar en la más folclórica de todas, ¿no?, que es el tacto rectal. El tacto rectal y el temido tacto rectal. No, a ver, ¿qué pasa? Cuando un paciente viene a la consulta urológica, yo creo que ya tomó la decisión, ya sabe que lo vamos a examinar, es algo de rutina nuestro. Nos da varias informaciones. Primero, que nos da el tamaño de la próstata, sabemos si hay un agrandamiento, qué tipo de agrandamiento, qué grado, si hay alguna zona indurada o un tumor. El tumor de próstata, el cáncer de próstata, la estadificación es con el tacto rectal, la estadificación internacional, cuando es localizado, es según el tacto. O sea, no hay una estadificación por imágenes cuando es localizado, es mediante el tacto rectal, o sea que nos da una noción de la enfermedad y en qué etapa está. Y además la glándula de próstata, como toda glándula, por suerte, es una glándula que está accesible al examen, con un examen rectal que está a unos pocos centímetros del esfínter, y se puede palpar muy bien. Y la zona donde habitualmente asientan la mayoría de los tumores de próstata es en la periferia, y la periferia es la que contacta con el recto, entonces hasta un 75% de los tumores pueden estar al contacto del dedo. Entonces, son varias cosas que nos aporta el tacto rectal y es complementario. Y por último, hay cáncer de próstata, sobre todo los más agresivos e indiferenciados, que no elevan el PSA. Entonces, justamente, un paciente viene y tengo PSA normal, no me tacte, y quizás ese puede tener peor cáncer. Sí, el mismo creador del antígeno, un día leí que él decía, ojo que esto no es suficiente, ¿no? Que es lo que usted está diciendo, ¿no? Y es hasta un 20% de los que pueden tener un PSA normal y cáncer igual y agresivos. O sea que es a tener cuidado. ¿Algo que quieras agregar con respecto a esto? Eso que dijiste, no existe un biomarcador ideal. Hay muy buenos. Y el PSA debe ser de los mejores realmente que hay a nivel en todas las patologías que puedas considerar. Pero tiene su valencia. Quiero pararme unos minutos más en el final de este bloque con respecto a los factores de riesgo. Algunos ya el doctor Salián los decía, estamos hablando de 50 años en adelante, lo que no quiere decir que no pueda haber algún caso
con anterioridad. O sea que estamos hablando de factores de edad, factores hereditarios, meto acá, por ejemplo, tema obesidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo, si es que existen? Básicamente los factores de riesgo, los principales y los que nosotros más hacemos hincapié son los hereditarios y los genéticos, ¿no? Que está vinculado a toda la genética. Hay ya genes reconocidos, como el BRCA y otros genes más, que se ven en cáncer de próstata precoces y más agresivos. Después hay factores, como decía Diego, la prevención del cáncer de próstata es muy discutida a nivel mundial. Se habló a veces del tomate, de la vitamina E. En realidad después estudios, cuando se amplían estudios a estudios más grandes, poblacionales, se ve que el beneficio no es tan real. Entonces hay mucho tire y afloje de sirve o no sirve. Lo que es real es que una dieta saludable, evitar el sedentarismo, evitar el sobrepeso, todas esas cosas colaboran o disminuyen el riesgo de desarrollar el cáncer de próstata y a su vez mejoran la sobrevida de un paciente con cáncer de próstata. Bien, sí. No hay trabajos de gran evidencia que muestren un factor de riesgo que sea el que disminuya significativamente el cáncer de próstata. Esa es la realidad. Hasta el alcohol se nombra. Ahora hay un trabajo argentino, también está mirando, que también están haciendo que parece que el mate podría ser un factor. Entonces, sí. Beneficioso. Sí. Mate factor podría beneficioso. ser beneficioso. Pero Sí. son todos pocos casos trabajos. y cuando se amplían después a poblaciones generales no se ve el beneficio. Entonces es donde va. Bien, vamos a entrar en otro terreno en el que, bueno, seguramente el doctor Diego Abreu, también obviamente Juan Chandián tiene mucho para decir. En el caso de Diego Abreu es urolaparoscopista. Entonces vamos a entrar cuando ya se detecta, ¿no? Es decir, se detecta un cáncer de próstata. Vamos a ver qué tipo vamos a ir a las distintas gravedades. Y vamos a ir a los distintos tratamientos, que algunos de ellos obviamente terminan con la intervención, y las secuelas de eso, es decir, hablo de secuelas que pueden llegar a... seguro, pueden llegar a... arranco y después le doy la... Perfecto, vamos a hacerlo enseguida la pausa porque es una de las cosas que seguramente en el consultorio ustedes más... el urólogo es un poco como el ginecólogo también, ¿no? Es urólogo, es un médico con varios posgrados, pero además es como un consultorio de alguien que entra ya de repente a veces anímicamente hay que apoyar al paciente también. Entonces ya venimos con ellos porque vamos a entrar, lamentablemente, supónganse que en la tanda ellos detectaron algunos casos de cáncer y bueno, hay que entrar a otro plano. Ya venimos. Hablemos de cuando se descubre, con alguno de los factores de los estudios, encuentran ustedes que son los médicos, los especialistas, que hay allí, hay un tumor. Hay distintos estadios, obviamente, pero arranquemos por ahí, ¿qué es lo cuáles son las alarmas que se encienden y los caminos que se siguen? Perfecto. Básicamente el cáncer de próstata hoy en día se establecen grupos de riesgo, ¿tá? Son grupos de riesgo, grupos pronósticos y va del 1 al 5, se encasillan, 1 es el de más bajo riesgo y 5 son los cánceres más agresivos. Y cada uno tiene opciones de tratamiento. A su vez, esas opciones nosotros tenemos que ver qué paciente estamos tratando, qué expectativa de vida tiene, y en función de eso vamos a decidir si a determinado paciente le vamos a ofrecer un tratamiento más agresivo, más radical, o quizás es acompañarlo, quizás nunca requiere un tratamiento agresivo. Para los cánceres de más bajo grado, menos agresivos, hoy en día hay opciones como la vigilancia activa, ¿tá? Que implica controlar la enfermedad con biopsias sucesivas, anual, bianual o cada 3 años, dependiendo del protocolo que se siga y el grupo y el riesgo que tenga el paciente de progresar. Y eso tiene beneficio de que retrasa quizás la cirugía o la radioterapia en unos cuantos años sin dejar que la enfermedad progrese. Eso es la vigilancia. Hoy en día, desde hace unos años,
te diría más o menos 10, 15 años en Uruguay se empezó a hacer y cada vez está más fuerte a nivel mundial. Incluso ahora venimos de un congreso latinoamericano y uno de los temas que me tocó hablar a mí fue justamente de vigilancia activa. Realmente es para quien le corresponde y entra en casilla, yo creo que es un tratamiento ideal. Después tenemos la cirugía. A medida que van avanzando los grupos de riesgo, vamos avanzando también en los tratamientos. Tenemos la cirugía abierta, laparoscópica, robótica, que Diego va a profundizar en el tema. Y después los tratamientos con radioterapia, ¿tá? Que puede ser externa o interna como braquiterapia, que son otras opciones que se dan a la par con la cirugía, con efectos secundarios distintos pero compartidos de ambas modalidades de tratamiento. Y después para cuando ya hay una enfermedad ya avanzada, ya la quimioterapia, hormonoterapia también entran en fase. Ahora le voy a dar la parte a Diego para que hable un poco de la parte quirúrgica, que es su especialidad. Es importante eso que decías de vigilancia activa, porque viste que hablábamos hoy, 96,8% te aparece la sobrevida 5 años relativa según esta base de datos gigante de Estados Unidos. O sea que vos decís, eso en números, en cáncer se habla 5 años, los metastásicos, o sea, a veces se baja a 2 años, pero vos entonces haces referencia a qué es lo que está pasando a 5 años. Se está hablando que de cada 100 hombres, 98 pueden estar vivos del global, en todos los estadios. Y eso ya te está diciendo algo de por sí. Entonces Juan hizo la introducción de los grupos de riesgo. Se utilizan muchos grupos de riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Y ahí tenés algunos autores, amigos, etcétera, etcétera. O sea, son grupos de riesgo. Y todos adherimos a eso. El mundo se basa en eso. Todo lo que son trabajos, sea de cirugía, radioterapia, lo que sea, utiliza los 3 grupos de riesgo. Hoy te resumiría que el bajo riesgo en los países desarrollados y sobre todo en centros de nivel como en Memoria, Clínica Mayo, centros que no se está operando. Dicho por ellos, no se está operando, se hace vigilancia activa. Y ahí entra lo otro que cuando terminaste el bloque anterior. Esto tiene mucha implicancia, y Juan lo nombraba, o sea, tiene mucho efecto en lo funcional que es la continencia y la potencia. El hombre, por supuesto, eso lo toma, es algo que es muy importante, y entonces ahí se está mirando, y viste que yo te nombraba del PSA, la morbilidad, saber que tenés que hacer una biopsia y que todo lo demás, y muchas veces se hacen sobrediagnósticos. Lo que se empezó a ver era que se sobretrataba. ¿Para qué hacer un diagnóstico? Y yo te había nombrado y también te lo enlazo. ¿Cuándo parar? Lo anoté acá. Es así. Entonces, ellos recomiendan después de los 75 años, si vos le haces un tacto rectal y es normal, ¿para qué le vas a hacer un PSA si la expectativa de vida promedio que tienen es en torno a los 80 años? 81, 82, depende del país, en Uruguay estamos bastante bien. O sea que, entonces, ¿para qué le va a generar morbilidad para que te vengan y te digan? Y lo vemos mucho, no es una crítica, espero que no quede así, pero muchas veces cuando médicos que no son de la especialidad dicen, vaya al urólogo porque tiene un PSA alto. Y nosotros, en la realidad, pues nos pasa diariamente, lo miramos, decimos, lo miramos al paciente, vemos la edad, tiene 77 años y tiene un PSA de 5. Es completamente normal en la gran mayoría de las veces. Entonces, se encasilla... es como si va le toman la presión, tiene 14 y tiene 80 años. Te voy a complementar algo de Diego ahí. También el PSA se ajusta a la edad. No es lo mismo tener un PSA de 5 a los 50 años. Por eso metí la presión en el medio. Que un PSA de 5 a los 80 años. A medida que aumenta la edad, la próstata también crece y es esperable un valor mayor de PSA. O sea, lo que es considerado normal cambia la edad. No es un valor absoluto de laboratorio, menor a 4, mayor a 4. Se ajusta a la edad, nosotros lo ajustamos a la edad. Y una cosa importante, complementando lo que decía también Diego, es la expectativa de vida de cada paciente. Quizás 77 años para alguien que tiene cardiopatía isquémica, 5 stent y no puede, y se cansa cuando sube a la escalera, quizás a los 10 años no llegue, pero hay otro que está jugando al tenis a los 77 años y quizás en ese sí tiene beneficio el screening. Entonces no es que a los 75 se corta y no se hace para nadie, no. Se hace a los que tienen, sobre todo, expectativa de vida, que creamos que tengan una expectativa de vida mayor a 10 años. A veces es difícil decir vos a vivir tanto, porque es muy difícil, imposible. Pero bueno, más o menos se va viendo en ese sentido. Bien, supongamos que hay que hacer una cirugía, ¿no? Bien. Supongamos que hay que hacer una cirugía. Y allí, lo que miro acá yo es el cronómetro. Lo que hay que hacer una cirugía, el doctor Yandian daba 4 o 5,
Opción. 4 o 5 cuestiones. Yo siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? Desde los Curie para acá, pasamos desde unos rayos X hasta centellografías, ecografías, tomografías, resonancias. Y en el caso de la cirugía también, pasamos desde una anestesia con éter hasta que me duermen el paciente 5 minutos o 18 horas, y lo van haciendo por etapas, hasta un bisturí, hasta un robot. Entonces, no todo está al alcance de todos. Entonces hablamos, perdón por la introducción, pero no es lo mismo una operación en determinados lugares que en otros lugares, no es lo mismo una operación hace 15 años que hoy. Eso es correctísimo. Todo tiende a lo mínimamente invasivo, lograr los mismos resultados o mejores con menos morbilidad. Para que se entienda, morbilidad es el daño que puede sufrir el cuerpo que nosotros no queremos, ¿verdad?, someter. Y ahí hablamos de la continencia y la impotencia que pasa. Sí, la cirugía básicamente, específicamente, de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica, que ya es considerada mínimamente invasiva, los resultados oncológicos similares y la menos agresión en lo que tiene que ver con el procedimiento llevó a que se impusiera. Y no es la urología la única, eso en ginecología, en cirugía de tórax, en todas las especialidades. Hay algo que hay que entender, la laparoscopía y la laparoscopía asistida por robot tiene resultados, te diría que bastantes parecidos, porque importa mucho de quién está atrás, del técnico. Y ahí no solo es la experiencia, la habilidad del técnico, sino del volumen. Entonces, yo diría que a la hora de tomar la decisión de operarse, por ejemplo, es bien importante uno de decidir en base a la experiencia que pueda tener el técnico. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo sé la experiencia del técnico? Bueno, lo que pasa es que es verdad que no hay un lugar donde vas a buscar, o hay, donde podés buscar y ver, quiénes son o quién hace la laparoscopía en el país en ginecología, por ejemplo, o cirugía de tórax. O sea, este es un país medio bastante chico y generalmente se conoce. Pero además también tengo que decir otra cosa que es bien importante. Hay muchos colegas que nos difieren pacientes. En el caso mío recibo, así como Juan recibe en lo que es el área más fuerte de él, o sea, te mandan pacientes. Le ofrecen al paciente que hagan una consulta y se le explica de qué se trata. Los resultados oncológicos son muy similares. Lo que mejora mucho es la estancia hospitalaria y las complicaciones. Te diría que tal vez el tema de la potencia, que es bien importante, y la continencia, muchas veces eso es un poco un talón de Aquiles. La robótica cuando vino apuntaba a que eso iba a solucionarlo. Y sin embargo, después de muchos años y trabajos serios, o sea, con informes que eran importantes, sin sesgo, mostraron de que no hubieron grandes saltos. El tema es que acá... ¿Un robot se puede manejar a alguien desde otro país? Sí, con el paciente acá? Hoy en día se puede llegar a hacer eso, no es lo habitual, no es lo habitual. Para que tengas una idea, hay 6.000 plataformas en el mundo, hay más de 3.000 en Estados Unidos, las universidades tienen todas. Y ahí pasa otra cosa que es importante y que hay que entenderlo, por qué el camino de la cirugía... Eso, ¿no? Las universidades tienen todas. Sí, porque no les sirve, y te iba a decir, porque no les sirve, porque la curva de aprendizaje de la laparoscopía pura es muy larga y muy difícil. Hay muchos técnicos que quieren aprenderla en próstata sobre todo. Sí. Y la robótica democratiza la posibilidad de usar cirugía mínimamente invasiva a muchos colegas. Entonces ellos vieron en Estados Unidos, cuando vas al Congreso escuchás hablar de cirugía abierta versus robótica. No hablan de la laparoscopía. Les llevó mucho. Fue un francés a enseñarle hace muchos años al Memorial laparoscopía. O sea, en eso capaz que Europa está un poco más desarrollado porque siguen haciéndolo. Pero básicamente es decir de que la robótica te ofrece muchas cosas, ver en 3D, evitas todo lo que es el temblor, obviamente, en la cirugía. Y bueno, generalmente los centros que tienen el robot tienen mucho volumen, esa es la realidad. Y entonces el volumen, si vos ves cualquier trabajo, te dice que los mejores resultados se logran en centros de alto volumen. Seguro, la experiencia es todo. Vamos a hacer la última pausa. Como ustedes han escuchado, el doctor Diego Abreu hace 2 bloques que habla mucho de continencia y potencia. Vamos a aterrizarlo. Esa es la clave del último bloque, que son las secuelas que pueden quedar o no después de una intervención.
entiendo, cuando además tiraste ahí como si nada, todas las universidades los tienen. Me hiciste acordar a una universidad en Norman, en Oklahoma. En Oklahoma se consideran que son, no se enoje nadie, que son el Flores o el Artigas, porque si que en Flores se quejan en Artigas que de repente, o Artigas que no lo mira nadie, que no, reserva Sioux, Apache, todo eso ahí perdidos en el medio, ahí muy bucólico, todo muy country, muy ellos se consideran así. Pero uno va a una universidad y me encontré en una universidad que la Facultad de Ciencias de la Comunicación tenía 10 islas digitales, ¿no? Estoy hablando del 2006. En un canal que yo trabajaba había 2 islas digitales, la facultad tenía 10. Era la transición de los Betacam digitales a la computación definitiva, ¿no? Ellos tenían 10 islas los estudiantes y nosotros teníamos en el canal 2. Y acá dice, todas las universidades tienen robot. Bueno, lo que tenemos ahora es una pausa, ya venimos. Nos están acompañando, ustedes nos están siguiendo con mucha atención, porque este es un típico programa que te engancha y no te moves, o bueno, algunos capaz que los perdimos por el camino. El doctor Juan Yandiani y el doctor Diego Abreu. Continencia y potencia. Doctor, si me opera, eso está en la consulta todos los días, ¿no? ¿Cómo voy a tener incontinencia? ¿Voy a tener una erección alguna vez más? ¿Voy a poder tener sexo? Me dijeron que ya hay eyaculación externa, no hay más. Respuestas. Primero, nociones anatómicas. Tenemos vejiga, la uretra, y abajo de la vejiga está la próstata, rodeando la uretra. Entonces, cuando uno tiene una cirugía de próstata, de cáncer de próstata, y atravesando la próstata están los conductos eyaculares, o sea que el semen sale a través de la próstata hacia la uretra. Entonces, cuando uno saca la próstata, hay que rearmar el puzzle. Alrededor de la próstata van los nervios que participan en la erección, sobre todo más sobre la parte de abajo, pero van ahí. O sea que están pegaditos a la próstata. Y no se ven, no es como los libros que se ven, como unos cables. No, si no un cable, el cable celeste no me lo corto. No es tan fácil, lamentablemente no es tan fácil. Y después hay que pegar nuevamente la vejiga con la uretra, que está a una distancia más lejos, porque hubo que sacar algo que estaba entre medio, entonces todas esas cosas tienen sus efectos secundarios. Y lo otro es la eyaculación. La eyaculación no va más porque al sacar el órgano por el cual pasaba el semen, no va a haber. Eso es inevitable. Eyaculación externa no hay más. Eyaculación externa no hay más. Cualquier cirugía o procedimiento sobre la próstata altera la eyaculación, ya sea por patología benigna. Se puede dar lo que se llama la eyaculación retrógrada, pero cuando se opera por cáncer y se saca toda la glándula, no hay más eyaculación. Y ahora le voy a dar paso al doctor Abreu para que... Y la erección depende entonces de cómo haya ido la cuestión en la cirugía. Ahora, sí, Diego, que es laparoscopista y hace a menudo, semanalmente, varias de estas cirugías. Seguro que es mucho menos invasiva. Sí, la realidad es que hay una cuestión de edad, tenés que saberlo que es así, y eso está más que demostrado. Vos operás a un paciente menor de 55 años, que ahí tenemos unos cuantos, y la realidad, o sea que la edad juega, mejoran muchísimo la continencia y mucho más precoz, porque no es que es un efecto de que sea permanente. Te diría tal vez que lo que más afecta o que cuesta recuperar sí es la erección. Y ahora te voy a explayar un poquito más de eso. La continencia generalmente entre los 3 y 6 meses, pacientes jóvenes, estoy hablando tal vez menores de 60 años, te puedo incluir, la gran mayoría van a recobrar la continencia. Por ahí, cuando hacen un esfuerzo, pueden sentir que pierden alguna gota, puede haber algún chorrito. Esto es medicina, es ciencia biológica, no es matemática. Y ahí entran factores que desconocemos, se han hecho muchos estudios, desde el tamaño de la próstata, desde cómo fue la manipulación, el tironeamiento, el esfínter está atrás, estoy hablando de la continencia, si se agarró o no fibras del esfínter, cuál era el estatus previo del paciente del piso pélvico. Nosotros ahora en una institución donde hacemos específicamente una policlínica de próstata laparoscópica, vamos a armar un equipo, ya lo tenemos hablado, para hacer una evaluación preoperatoria del piso pélvico con fisioterapeuta, porque hay muchos factores, incluso hasta se habla del cabo de uretra que queda hacia adentro del cuerpo, te queda muy sepultado. O sea que hay muchos factores, pero la continencia, te diría,
la gran mayoría de los pacientes que quedan son con incontinencias leves. Las incontinencias moderadas o severas, que son más de 2, 3 paños por día que tengan que usar, eso son raras después de los 6 meses. La potencia corre la misma suerte que con la edad. Hay pacientes que pueden estar, o sea, mayores de 65 años, yo directamente le digo, mire, la potencia se va a afectar. No cabe duda. Acá lo oncológico es lo primordial, pero es muy difícil de que usted, por su cuenta, sin medicación, sin ayuda, vaya a recuperarla. Y ahí entra el campo de la recuperación o rehabilitación, en el cual nosotros tenemos colegas los cuales se dedican a eso. Por eso, esto es un trabajo multidisciplinario. La consulta a mí me lleva 40, 50 minutos con un solo paciente. Sí, por eso yo adelanté atrevidamente que eran casi un psicólogo también. Eso que decís es tal cual, porque la psicología del hombre es muy importante, así como es importante eyacular, es entender de que puede perder orina y la potencia. Y te llevas a veces respuestas de los pacientes que vienen muchas veces con la esposa o la compañera, que son llamativas, ¿no? Pero muchas veces coherentes en el sentido de que entienden de que es lo oncológico lo primordial. Ahora bien, yo siempre les digo, después de que el oncológico está bien, uno empieza a exigir en el buen sentido de sentirse bien, que es lógico, cualquiera quisiera. Bueno, doctor, ya pasaron 2 meses y a veces hago un esfuerzo, pierdo una gotita o un chorro. La gran mayoría se va a recuperar, pero la potencia, bueno, tal vez requiere, sí es un poquito más exigente. Realmente ha sido el talón de Aquiles aún con cualquier técnica. Y te voy a decir, que no lo dije, la robótica, esta robótica que conocemos, dicho por un colega del Memorial hace no mucho, es como un forte para lo que se viene. Por eso, bueno, ya voy a preguntarte eso, ¿no? Porque, bueno, eso es alentador. por supuesto. No, eso es alentador. Algo que puede ser una leyenda urbana, que dicen en los hombres después de los 40, a los 50, si estás orinando, aguantá la micción y volvé a seguir, aguantá la micción y volvé a hacer algún ejercicio que no sé quién lo inventó, si eso sirve para algo, si no sirve, ¿es real eso? Sí, más o menos hay unos ejercicios que se llaman el ejercicio de Kegel, con G. En realidad no es que tengas que hacerlo, se usa eso para identificar cuál es el músculo que uno tiene que apretar para hacer el ejercicio, ¿tá? Y eso se recomienda ese ejercicio, pero no es estoy orinando y todo el tiempo que voy a orinar lo hago, no. La primera vez sé que es ese músculo perfecto. Y después en la casa, mirando la tele, escuchando este programa, o leyendo el diario, tiene que apretar 10 segundos, aflojar. No durante la micción. O sea, eso se manda mucho en pacientes y en muchas mujeres también mandamos, en todo lo que es la patología muscular de piso pélvico para tonificar el esfínter se manda mucho ese tipo de ejercicio. Una pregunta antes de ir a la cuestión tecnológica. Yo veo mujeres urólogas acá en el Uruguay, pero si uno va a Brasil, son 210 millones de personas y hay 5 urólogas. Estoy haciendo una caricatura para que se entienda. ¿Qué pasó? Bueno, antes acá las mujeres iban al ginecólogo, le cuento a los más jóvenes y a las más jóvenes. Era raro encontrar una mujer ginecóloga cuando yo tenía 15 o 20 años, que era en el siglo pasado. Ustedes son mucho más jóvenes, pero también son del siglo pasado. Digo, se generalizó la mujer ginecóloga, ni siquiera quiero hablar hoy del techo de cristal de la Facultad de Medicina, ese sería otro programa. Pero ¿no hay mujeres urólogas en Brasil o qué pasó? Bueno, en realidad es verdad, nosotros notamos que hay una diferencia grande. Tenemos algunos colegas menores que nosotros que han hecho pasantías y hemos colaborado para eso y realmente notan la diferencia grande. Yo creo que uno va al ambiente y se siente menos hostil, o sea, y acá en Uruguay probablemente, hoy hablando de contextos al principio, hay un contexto en el cual es normal, uno puede decidir la especialidad y realmente la especialidad de urología tiene muchas cosas buenas, viste todo lo que estamos hablando de la tecnología. Urología ha sido en el mundo, ha sido el camino hacia técnicas muy avanzadas. Vayamos ahí, nos quedan 3 minutos. La robótica entró en urología, eso no te lo dije. Lo que se viene, mirá, sí, arrancó por ahí, tú decías lo que se viene va a dejar que lo que hay hoy es un forte. La cirugía robótica se impuso para la cirugía prostática. La cirugía robótica vino para mejorar los resultados en la disfunción y para democratizar, en el contexto de todo esto, del aprendizaje. La cirugía prostática requiere mucha habilidad, no es solo resecar, sino que
Juan te contaba hoy, hay que unir un cañito chiquito, tal vez con una luz de 5 milímetros, 6 milímetros, depende de la uretra, a la vejiga. Todo con pinzas adentro del cuerpo, con suturas. Y eso, la robótica permitió de que personas tal vez que no son tan hábiles como en el fútbol o en cualquier otra disciplina, puedan hacerla. Y magnificó, fue el primero que dio el 3D, o sea que nosotros estamos viendo con una imagen aumentada, magnificada, de excelente calidad. Y después los movimientos de las pinzas remedan y más los movimientos de la mano. O sea que eso es lo que hay ahora. Forte, lo que se viene es la inteligencia artificial, lo que ya vino la inteligencia artificial. Actualmente hubo una sola plataforma, es de una empresa, no la voy a nombrar, americana, hasta mayo del 2019 tenían todos los derechos, tenían la patente. De ese momento en adelante, muchas otras empresas no perdieron el tiempo y han construido plataformas robóticas. Y muchas de ellas están buscando darle una mayor ayuda, porque en definitiva termina siendo una herramienta para el técnico, ¿verdad? No pueden operar solas, necesitan a alguien que las dirija. La inteligencia artificial se está incorporando, quiere decir que va a ir aprendiendo la máquina. Es verdad que a uno se le ocurre, nosotros somos cirujanos, vivimos operando y viendo las aberraciones, los cambios que hay anatómicos, que es muy difícil, pero ya se están encontrando algunas cosas que van ayudando. Por ejemplo, paran sola, el robot te para las pinzas si ve que hay un movimiento que es excedido. Mami. O sea, entonces el mundo ese que nosotros vemos virtual, metaverso, todo lo que se habla, todo eso va también, la medicina y la robótica va a tenerlo. Y además está la realidad aumentada en la cual nosotros vamos a estar en una camilla con el paciente y vamos a poder ver una imagen generada como un holograma, como lo podemos ver en los programas de Star Trek o cualquiera de esos, en el cual nosotros podemos ver y girar, ¿verdad? Y ver el órgano de adentro, de costado, para poder tomar decisiones. Eso te lo va a generar todo un software, que obviamente yo no lo conozco, pero sé que está en proceso. Bueno, queríamos terminar así. Quiero agradecerles especialmente que hayan participado en este programa de hoy. Es el aporte que se me ocurrió personalmente desde Poder Ciudadano para este Noviembre Azul, a aterrizar una cantidad de cuestiones. Yo siempre digo que si a mí me dan Fui a ver a Cristian Barnard cuando vino acá a La Española. Fue un sacudón porque aquel primer trasplante de corazón en una casa como la mía, que se compraban 2 diarios todos los días en el año 67, yo tenía 8 años, y le pusieron un corazón en Sudáfrica a un tipo. Entonces mi madre y mi padre eran como el mundo entero, ¿no? Entonces fui a verlo acá, fue un gran shock porque el que había inventado el trasplante de corazón tenía Parkinson increíblemente. Y yo siempre dije que el día que a mí me dan un corazón de plástico con cables verdes, amarillo y celeste, y le erro igual, ¿no? Porque el que te hace un trasplante de corazón le cambia un motor en un auto, con el motor prendido le cambia, porque una cosa es cambiar el motor al auto, cambiarlo con el motor prendido es que hay que cambiar. Muchísimas gracias. Por favor, a los otros. Por favor. Gracias por la invitación. No, y espero que haya sido de mucha ayuda para los que están del otro lado. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.